recordar que antes de empezar con la clase, ustedes ya han debido de haber realizado su oración. La oración es al inicio y al final de la clase. No lo olviden, ¿sí, mis queridos hermanitos? Les quiero contar que el día de hoy tenemos una historia. Sí, una linda historia. Pero ¿saben cuál es el título de esa historia? Bueno, el título de la historia que vamos a escuchar el día de hoy se llama Jesús y Pedro. Y me gustaría que se pongan cómodos, que estén relajaditos para que puedan acompañarme a escuchar esta linda historia. Volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Y se encuentra en Juan 21:16. Hoy recordamos que servimos a Dios cuando cuidamos de los demás. Dime, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te hace la misma pregunta una y otra vez? Tal vez pensaste, ¿no escuchó acaso mi respuesta? 3 veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. Pedro estaba muy inquieto. Me voy a pescar, le dijo a los demás discípulos. Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Ya se les había aparecido a los discípulos 2 veces desde su resurrección. Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. Jesús no le había dicho nada a Pedro por haberlo negado 3 veces, pero Pedro todavía estaba muy avergonzado por lo que había hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal vez pensaba que Jesús ya no le tenía confianza. ¿Sabrían los demás discípulos que habían negado a Jesús? ¿Sabría Jesús lo arrepentido que estaba? Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar con Pedro. El sol ya se había ocultado, así que salieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche, pero no lograron pescar nada. ¡Qué desperdicio de trabajo toda una noche!, pensó Pedro tal vez. Muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa sin un solo pez. Al acercarse a la orilla, vieron a un hombre, y el hombre les preguntó, ¿pescaron algo? Los discípulos respondieron, no, no pescamos nada. El hombre les dijo, lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Tal vez los discípulos deseaban agradar al hombre, o tal vez querían intentarlo una vez más. No sabemos cuál fue la razón, pero hicieron lo que el hombre les había dicho. Inmediatamente sus redes estaban tan llenas de peces que ni siquiera podían levantarlas para atraerlas hacia el barco. Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaban muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla vieron que Jesús había encendido el fuego. Estaba asando un pescado para que comieran juntos. Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, ¿realmente me amas más que ellos? Pedro le contestó inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo suavemente, cuida de mis corderos. Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba verdaderamente. Pedro, ¿realmente me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esta pregunta 3 veces? Era porque Pedro lo había negado 3 veces. Pedro se sentía triste, porque Jesús le había preguntado 3 veces lo mismo. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Finalmente Jesús le dijo a Pedro, sígueme.
Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que lo siguiera. ¿Por qué Jesús le hizo esas preguntas a Pedro en frente de los demás discípulos? Jesús quería que supieran que lo había perdonado. Deseaba también enseñarle a Pedro una lección de paciencia, compasión y perdón. Pedro necesitaría ser paciente, perdonador y compasivo en el futuro. Jesús también desea que sepamos algo especial. Hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo. Es amarlo con todo nuestro corazón. Y cuando amemos verdaderamente a Jesús, también cuidaremos de los demás. Mis queridos hermanitos, qué linda la historia que acabamos de ver. ¿Les gustó? ¿Sí? Los protagonistas, ¿quiénes eran? Jesús y Simón Pedro. Muy linda la historia, ¿verdad? Claro que sí. Los voy a estar esperando el próximo domingo a la misma hora para poder continuar con la clase, porque aquí no se acaba, falta mucho más por aprender. Sí, mis queridos hermanitos, les mando muchos besos de amor, que Dios me los bendiga siempre.